Hola y bienvenidos a Roma Eterna. Hoy vamos a descubrir el año que cambió Roma para siempre. Estamos en el 509 a.C. La ciudad no es un imperio ni una república. Es una monarquía gobernada por un rey llamado Lucio Tarquinio. La historia lo recordará como el soberbio. Su gobierno es despótico y su familia actúa con total impunidad. Pero algo está a punto de suceder, como una noche de deshonor lo cambió todo. Esta es la historia de una rebelión que dio a luz a la República. Es un relato de tiranía y venganza que sentó las bases del mundo occidental. Comencemos con la historia de hoy. Lucio Tarquinio tenía una especie de obsesión por la posteridad. No le bastaba con ser rey. Quería dejar una marca imborrable en la propia piedra de Roma. Pero no pensaba pagar por ello de su bolsillo. Para eso estaba el pueblo. Durante su reinado, entre el 535 y el 509 a.C., obligó a los ciudadanos a trabajar en sus grandes proyectos. Uno de ellos fue el templo de Júpiter en la colina Capitolina, el más grandioso que la ciudad había visto. El otro, mucho menos glamuroso pero igual de importante, fue la Cloaca Máxima, el gran sistema de alcantarillado de Roma. El pueblo romano fue obligado a cavar su propia red de saneamiento. Un trabajo agotador y peligroso que transformó la ciudad, pero a un coste humano altísimo. Tarquinio financiaba sus ambiciones con el sudor y el sufrimiento de su gente. Esto, como puedes imaginar, no le hizo muy popular. Pero el descontento no solo crecía en las calles, también lo hacía en los pasillos del poder. Tarquinio no era un rey sutil. Consideraba al Senado, la Asamblea de los Nobles, como una reliquia molesta. Así que simplemente dejó de consultarlo. Los senadores que se le oponían eran perseguidos o forzados al exilio. Gobernaba solo, sin contrapesos, ignorando las tradiciones que habían regido Roma durante siglos. Para la aristocracia romana, los patricios, esto era una doble afrenta. No solo les arrebataba el poder, sino que lo hacía un rey de origen etrusco. Un extranjero que despreciaba sus costumbres. La ciudad se modernizaba a la fuerza, pero el resentimiento se acumulaba. Los patricios se sentían humillados. El pueblo se sentía explotado. Roma se había convertido en una olla a presión. Y solo necesitaba una excusa, una chispa, para estallar. La chispa que incendió Roma no saltó en un debate del Senado. Tampoco en una revuelta por el precio del grano. Saltó en un campamento militar durante el asedio a la ciudad de Ardea. Una campaña larga y tediosa. Para matar el aburrimiento, los jóvenes nobles pasaban las noches bebiendo. Entre ellos estaba Sexto Tarquinio, el hijo del rey. Una de esas noches, la conversación derivó hacia sus esposas. Cada uno defendía la virtud de la suya. Lucio Tarquinio Colatino, primo del rey, lanzó un reto: ¿por qué no cabalgaban hasta Roma para ver qué hacían sus mujeres? La idea fue aceptada. Al llegar, encontraron a las nueras del rey celebrando un lujoso banquete. Pero cuando fueron a casa de Colatino, la escena era muy diferente. Su esposa, Lucrecia, estaba en el atrio tejiendo lana junto a sus sirvientas. Era la encarnación de la virtud romana. Colatino había ganado la apuesta. Pero esa victoria despertó algo oscuro en Sexto Tarquinio. No era admiración. Era un deseo violento por poseer y destruir esa pureza. Unos días después, volvió solo a la casa de Colatino. Lucrecia lo recibió como un invitado de honor, como dictaba la costumbre. En mitad de la noche, Sexto entró en su habitación con la espada desenvainada. La amenazó, la presionó, pero ella se resistió. Entonces, él recurrió al chantaje más terrible. Le dijo que la mataría y colocaría el cuerpo de un esclavo desnudo a su lado. Así, su muerte no sería una tragedia, sino la prueba de un adulterio infame. Ante la amenaza de la deshonra eterna, Lucrecia cedió. Cuando Sexto se fue, ella mandó llamar a su padre y a su esposo. Les contó todo lo ocurrido y les hizo jurar venganza. Luego, sacó una daga que llevaba oculta. Afirmó que, aunque su corazón era inocente, su cuerpo había sido manchado. Y para que ninguna mujer romana usara su ejemplo para vivir sin honor, se quitó la vida. La sangre de Lucrecia no selló una vergüenza personal, selló el destino de la monarquía romana. El llanto y la incredulidad llenaban la estancia. El padre y el esposo de Lucrecia estaban paralizados por el dolor. Pero entre ellos había un hombre que había pasado su vida fingiendo ser un idiota para sobrevivir. Se llamaba Lucio Junio Bruto, y era sobrino del rey. Su apodo, Bruto, significaba literalmente el tonto o el lerdo.
Tarquinio el Soberbio había asesinado a su hermano para apoderarse de su fortuna. Bruto había sobrevivido adoptando la máscara de un simple inofensivo, un hombre del que nadie debía preocuparse. Pero en ese momento, la máscara cayó para siempre. Bruto se acercó al cuerpo de Lucrecia. Arrancó el puñal que ella misma se había clavado en el pecho. Lo levantó, todavía manchado de sangre, y pronunció el juramento que cambiaría la historia de Roma. Juró por esa sangre inocente que perseguiría a Lucio Tarquinio, a su esposa y a toda su descendencia con fuego y espada. Juró que nunca más permitiría que ellos, ni ningún otro, reinaran en Roma. Este no era un asunto privado que pudiera resolverse con lamentos. Era una ofensa pública. Bruto convenció a los demás de que la mejor venganza era la revolución. Juntos, llevaron el cuerpo sin vida de Lucrecia en procesión hasta el Foro Romano, el corazón de la vida pública de la ciudad. La escena fue un golpe devastador para los ciudadanos. Allí, frente a una multitud horrorizada, el hombre que todos creían un tonto se transformó en un orador formidable. Bruto no solo habló de la tragedia de Lucrecia. Conectó ese crimen con todos los abusos que los romanos habían sufrido. Les recordó la humillación del trabajo forzado, la arrogancia de la familia real y el desprecio del rey por las leyes. El dolor individual se convirtió en furia colectiva. El pueblo, inflamado por sus palabras, votó allí mismo por la destitución del rey y el exilio de toda la familia tarquinia. La República Romana acababa de nacer, no en una sala de debates, sino con el juramento de un hombre al que ya nadie volvería a llamar estúpido. Con Tarquinio y su familia camino del exilio, los romanos se encontraron con un problema tan grande como su victoria. Habían derribado a un tirano. Pero, ¿qué pones en su lugar? La palabra rey se había vuelto tóxica, una ofensa para los oídos. Nadie quería volver a concentrar todo el poder en las manos de un solo hombre, por muy virtuoso que pareciera al principio. La solución que idearon fue radical y brillante. Declararon que Roma ya no era propiedad de un monarca. A partir de ese momento, sería la res publica, la cosa pública, un asunto que pertenecía a todos los ciudadanos. Este fue el nacimiento formal de la República en el año 509 a.C. Un sistema diseñado con un único y obsesivo propósito: evitar a toda costa la tiranía. Para lograrlo, reemplazaron la figura del rey vitalicio por dos magistrados supremos. Se les llamó cónsules. Pero aquí venía la parte ingeniosa. Su mandato duraría solamente un año. Al terminar volverían a ser ciudadanos comunes y tendrían que rendir cuentas de sus actos. El poder era un préstamo, no un derecho de nacimiento. Y por si eso fuera poco, establecieron el mecanismo de control definitivo, el veto. Cada cónsul tenía el poder de anular las decisiones de su colega. Si uno quería iniciar una guerra que el otro consideraba una locura, podía simplemente prohibirlo. El poder frenaba al poder. Era un sistema de frenos y contrapesos, pensado para que nadie pudiera acumular la autoridad que había corrompido a Tarquinio. Mientras tanto, el Senado, esa asamblea de patricios que el rey había despreciado, resurgió con una fuerza arrolladora. Se convirtió en el verdadero centro de gravedad del nuevo Estado. Los cónsules gobernaban, pero el Senado aconsejaba, legislaba y controlaba las finanzas. La aristocracia había recuperado el control. ¿Y quiénes estrenaron este nuevo poder? Los dos hombres que habían liderado la rebelión. Lucio Junio Bruto, el hombre que despertó a Roma, y Lucio Tarquinio Colatino, el viudo de Lucrecia. Ellos fueron los primeros cónsules. La monarquía estaba muerta. Acababa de nacer una forma de gobierno que cambiaría el mundo para siempre. Tarquinio el Soberbio, sin embargo, no era un hombre que aceptara su exilio con resignación. Desde su refugio en Etruria, empezó a mover sus hilos. Su plan no era sutil: ¿para qué conspirar en las sombras cuando puedes volver con un ejército? Apeló al orgullo etrusco, presentándose como un rey legítimo derrocado por una banda de rebeldes. Las ciudades de Veies y Tarquinia, viejas rivales de Roma, vieron una oportunidad de oro. Ayudar a Tarquinio era una excusa perfecta para debilitar a su creciente vecino. Así, en el mismo año, 509 a.C., un ejército etrusco marchó sobre Roma para restaurar la monarquía por la fuerza. La luna de miel de la República había terminado antes de empezar. Los cónsules Bruto y Colatino lideraron al ejército romano para hacerles frente. Se encontraron en la selva Arsia, un bosque oscuro y denso que se convirtió en el primer campo de batalla por la libertad de Roma. La lucha fue caótica y brutal. Los ejércitos chocaron con una furia desesperada.
Unos luchaban por un rey, los otros por una idea. En medio del combate, dos jinetes se buscaron entre la multitud. Eran Lucio Junio Bruto y Arrunte Tarquinio, uno de los hijos del rey exiliado. Se reconocieron al instante. Para Arrunte, Bruto era el traidor que había destruido a su familia. Para Bruto, Arrunte era la encarnación de la tiranía que había jurado exterminar. El odio hizo el resto. Espolearon a sus caballos y cargaron el uno contra el otro con las lanzas en ristre. El impacto fue devastador. Ninguno se protegió. Solo buscaron herir al enemigo. Ambas lanzas encontraron su objetivo, atravesando armadura y carne. Los dos hombres cayeron de sus monturas, mortalmente heridos. Murieron allí mismo, clavados el uno al otro en un abrazo de muerte. El primer cónsul de Roma se convirtió así en el primer mártir de la República. La batalla continuó sin un claro vencedor hasta el anochecer. Roma había sobrevivido a su primera prueba de fuego, pero había pagado el precio más alto, perdiendo al hombre que le había enseñado a ser libre. La historia que acabamos de escuchar es épica, dramática y casi demasiado perfecta. Una mujer virtuosa, un tirano cruel y un héroe inesperado que funda una república preciosa. ¿Pero fue todo tan novelesco como nos lo contaron? Aquí es donde el historiador se pone el sombrero de detective. Debemos tener en cuenta algo crucial. Las fuentes principales que narran estos hechos, como las obras de Tito Livio o Dionisio de Halicarnaso, fueron escritas casi 500 años después de que ocurrieran. Ellos no eran testigos presenciales, sino compiladores de leyendas y tradiciones orales. Para estos autores, la historia de Lucrecia era más que un suceso. Era un arquetipo, la personificación de la virtud romana violada por la tiranía extranjera. Su sacrificio era la justificación moral perfecta para una rebelión. Era la propaganda ideal para legitimar la nueva república. Hoy, la mayoría de los historiadores ven los eventos del 509 a.C. de una forma un poco menos poética. Lo interpretan más bien como un golpe de estado aristocrático. Una lucha de poder entre los patricios romanos y una monarquía de origen etrusco que se había vuelto demasiado poderosa e independiente para su gusto. La historia de Lucrecia probablemente fue el catalizador o la excusa perfecta para que la nobleza romana hiciera su movimiento. Se deshicieron de un rey que ya no les servía y, de paso, crearon un sistema de gobierno que ellos mismos controlarían. La arqueología, por su parte, no muestra una ruptura violenta y repentina. Más bien sugiere una disminución gradual de la influencia etrusca en Roma durante el final del siglo VI a.C. El cambio de monarquía a república pudo ser un proceso más lento y complejo de lo que la leyenda nos cuenta. Así que, al final, nos quedamos con dos relatos. Una leyenda poderosa que inspiró a los romanos durante siglos, y una realidad política más prosaica, pero igual de fascinante. La verdad, como casi siempre, seguramente se encuentra en un punto intermedio entre ambas. Y así concluimos nuestro viaje al convulso año 509 a.C. Hemos explorado cómo la tiranía, la defensa del honor y un deseo de libertad encendieron la chispa de una revolución. Una que no solo derribó a un rey, sino que forjó una república cuyo increíble legado llega hasta nuestros días. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros. Si te apasiona el mundo antiguo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales, donde seguiremos explorando los grandes momentos del pasado. Gracias por acompañarnos.